A la hora de escribir, tengo que seguir un estilo, tengo que cumplir un cierto número de pasos o puedo hacerlo como se me cante la reverenda. Camaradas, sean bienvenidos a un nuevo miércoles de la biblioteca. Hace unos cuantos videos hacíamos y hablábamos de si en verdad el tamaño de un libro importaba a la hora de ser escrito. Y llegamos a la conclusión de que es bastante relativo, pues porque hay distintas editoriales, distintas formas de imprimir y distintos tipos de letra y todas esas cosas que acompañan pues a la hora de hacer un libro físico. Por lo tal, el tamaño de un libro no terminaba importando. Entonces surge la siguiente duda. ¿Cuándo quiero escribir una historia? ¿Tengo que escribirla de cierta manera? Vaya, ¿tengo que poner muchos detalles y explicar todo muy a fondo? ¿O me voy directo al grano y me salto cosas y al final resuelvo todo con un deus ex machina? ¿O pienso cada parte de la historia y las voy hilvanando hasta que sale algo perfecto y magistral? Vaya, en conclusión, ¿tengo que escribir algo con ciertos pasos, con ciertas reglas? ¿O puedo buscar en algún lugar una receta o un procedimiento o un manual para poder al fin escribir esa historia que quiero escribir? Esas y muchas preguntas les surgen a las personas y me surgieron a mí a la hora de empezar a escribir sus primeras historias, a la hora de escribir sus libros, o sus cuentos, o sus relatos. No es desconocido para los que somos amantes de la bella palabra escrita el que nos dé esa espinita por querer escribir nuestras propias historias y por lo mismo pues algunos nos aventamos a hacerlas, a empezar a escribirlas y a buscar la forma de publicarlas. Próximamente se viene algo a la página de Punto y Coma, espérenlo, va a estar chido. Y en mi experiencia, que si bien no es muy extensa, pero sí bastante educada porque le he preguntado a varias personas, a varios expertos en la materia, a estos profesionales del mundo de la literatura y a quienes también ya han escrito cosas, pues puedo compartirles mi pequeña pero algo útil sabiduría. Y por eso el día de hoy nos remontamos a preguntar y a tratar de resolver esa duda. A la hora de escribir, ¿tengo que seguir un estilo? ¿Tengo que cumplir un cierto número de pasos? ¿O puedo hacerlo como se me cante la reverenda? Pues la respuesta más acertada, camaradas, sería sí y no. Es decir, sí puedes seguir una serie de pasos y reglas, pero también no puedes seguirlas. Explico. Las reglas que siempre uno debe de seguir y no puedes ignorar y no hay forma y no me importa qué tan progre seas o qué tan abierto de mente, son las reglas ortográficas. El lenguaje que tú hablas, tu lengua madre, en el lenguaje en que más te sientas cómodo, es el lenguaje en el que tienes que escribir y en el que tienes que respetar sus reglas. No porque no te gusten significa que vas a hacer lo que se te cante la chingada, porque si no, no estás escribiendo en tu lenguaje, vaya, no estás respetando esos lineamientos, esas reglas, ese conjunto de términos y pasos gramaticales que hacen que el lenguaje funcione correctamente. ¿Por qué es necesario respetar las reglas gramaticales? Pues porque son lo que le dan sentido al lenguaje y son la forma en la que la gente se comunica. Y tener una buena ortografía, tener un buen conjunto y separación de párrafos, tener una buena estructura y ritmo a la hora de escribir tu bella palabra escrita hace que tu libro sea más interesante y las demás personas quieran leerlo. Es ahí la gran diferencia entre un texto literario de narrativa y un texto literario científico o un texto literario de explicación o de argumentación o de este tipo de ensayo, artículo y práctica que no tiene como tal el propósito contar una historia, sino más bien explicar algo, vaya, dar una cátedra. Es ahí cuando vemos esa diferencia de estilo, esa diferencia de pasos a seguir para darle estructura. Eso pues a grosso modo serían las reglas o los pasos que sí tienes que cumplir a la hora de escribir una historia. Pero entonces pasamos a la otra parte, a la parte de no necesitas seguir una receta para escribir un libro. Y aquí me refiero a que cuando tú estás escribiendo una historia, puedes contarla como tú quieras contarla, siempre y cuando estés respetando el inicio, el desarrollo y el desenlace. Pero tu desarrollo lo puedes poner al inicio y el inicio lo puedes poner en el desenlace y el desenlace lo puedes poner en medio, siempre y cuando mantengas un buen seguimiento de esa historia. Y si bien tú sabes que el desarrollo está al inicio y el inicio está al final y el final está en medio, puedas hacer que se cuente de una forma en que la persona que lo está leyendo lo entienda y vea que sí respetaste el inicio, el desarrollo y el final, pero que tal vez alteraste el orden.
Y no importó, porque lo supiste contar, porque lo supiste estructurar. Ahora, pasando al tema de el cómo cuento las cosas, eso sí es totalmente libre. Si tú quieres irte y explicar cada uno de los elementos de tus escenarios, cada uno de los pensamientos de tu personaje al momento de realizar tal o tal acción, puedes hacerlo, puedes irte páginas y páginas y páginas explicando cómo era la almohada o explicando cómo era el lápiz que sujetó para escribir la carta o cómo era el tren en el que viajó a vivir la gran aventura. Puedes extenderte y explicar cada detalle, cada pequeño párrafo, cada pequeño elemento de tu escena donde se está desarrollando el momento de esa historia, siempre y cuando lo hagas de una forma que el lector se sienta atraído, vaya, que el lector se atrape en esa historia. Y lo más importante, siempre y cuando cada uno de esos elementos tenga una relevancia por lo menos de existencia del por qué están ahí. Un ejemplo sería, no sé, yo en una escena puse que Billy estaba acostado en su cama viendo su celular y de pronto sintió mucha terrible sed y recordó que la noche anterior, antes de subirse a dormir luego de pelear con su padre borracho, dejó una jarra de agua en la repisa de noche y se levantó de su cama para sentir el gélido frío golpear su delgada pijama roída y vieja, y así bebió del agua que pasó por su garganta como si fueran cristales cortando sus tejidos, y después volvió a sentarse y a seguir viendo su celular. En ese ejemplo que acabo de dar, expliqué demasiado un simple y sencillo acto de se paró a tomar agua. Pero dentro de esa larga explicación ya les dije que tiene un padre borracho, que tiene problemas en su casa, que usa ropa roída y vieja, lo que nos hace pensar que tal vez sea pobre o no tenga los recursos para conseguir ropa nueva. Y ya les dije la época en la que está pasando la historia, que es o en invierno o en tiempos de frío. Ni se dieron cuenta porque dijeron, no manches, este güey ya se extendió demasiado. A eso es a lo que me refiero cuando, si quieres contar muchos detalles, sean útiles, sean necesarios y no solamente los estés poniendo ahí porque quiero escribir un libro de 1000 páginas para que se vea gordo y chingón. No es fácil, a veces es complicado seguir el hilo de las cosas y luego tú quieres contar algo necesario, algo que de verdad dices, es que si esto no lo pongo en el libro no va a estar chido, pero no encuentras el momento, entonces tienes que descartarlo o cambiarlo y luego no te gusta y así te la vas pasando haciendo cambios y cambios y cambios. Es por eso que yo les voy a dar un consejo extra, ya que ya respondimos la pregunta, y es: no lo pienses demasiado, no te traumes mucho, al menos no en el cómo está quedando la historia en cuestión de cómo se cuenta, sino más bien tráumate con la ortografía, tráumate con el ritmo, tráumate con que sea algo presentable y algo bien hecho. Pero no te traumes demasiado con los detalles, si es que esto no es justo como lo imaginé, o es que esto no es como lo había concebido en mi sueño después de meterme 3 kilos de mota. No te preocupes por eso, porque déjame asegurarte que nunca ningún artista va a estar 100% satisfecho con su obra. De hecho, se le llama el síndrome del artista, no sé si sea algo real, pero así se le dice en el populacho, el síndrome del artista, que es que un artista jamás va a sentir que su trabajo valga la pena y siempre van a sentir que su trabajo es mierda. Pasa, es un sentimiento que nos pasa a todos. Lo más importante es saber vencerlo y darte cuenta que pues el que no arriesga no gana, y si tú estás satisfecho con contar tu historia y ya ves que se está entendiendo y que lo estás contando bien, síguele por ese camino y vas a ver que al final, cuando termines de escribir tu libro, cuando termines de escribir tu cuento o cuando termines de escribir lo que sea que estés escribiendo, te vas a sentir bien. Quizá no haya sido como lo imaginaste toda la vida, pero te vas a sentir satisfecho y te vas a sentir mucho mejor cuando alguien lo lea y vea toda esa calidad que tú le pusiste, todo ese amor que le pusiste a ese escrito. Así que bueno, camaradas, en conclusión, sí hay pasos y sí hay reglas que hay que seguir, pero son las reglas ortográficas y las normas gramaticales. No hay una receta, no hay un canal en YouTube, no hay un manual que te diga, si tú escribes así, te vas a volver bestseller y te vas a hacer súper famoso y J.K. Rowling te va a pelar. No hay, porque la escritura es un arte, es libre, es como yo quiera hacerlo. Si no quiero que tenga un orden aparente, no se lo voy a poner. Si no quiero separar por capítulos mi historia, no la voy a separar. Si no quiero que tenga párrafos tan extensos, sino más bien que esté separado en párrafos de 5 renglones, lo voy a hacer.
El estilo de cada escritor es su marca, es su firma. Por eso tenemos diferentes formas de contar historias, diferentes novelas y diferentes tipos de libros que nos atrapan y que nos hacen amar tanto la bella palabra escrita. Así que, camaradas, no se preocupen. Si ustedes quieren escribir un libro o conocen a alguien que quiere escribir un libro, pueden pasarles este video o pueden enseñarle lo que yo les estoy enseñando, que mientras respetes las reglas gramaticales y la ortografía, puedes escribir tu libro como quieras, siempre y cuando tenga un sentido, siempre y cuando tenga ese feeling, esa espinita que atrapa al lector, y siempre y cuando sea una historia digna de ser contada. ¿Y cómo sabes que es una historia digna de ser contada? Porque la escribiste con el propósito de que lo fuera. Así que bueno, camaradas, eso fue todo por el video del día de hoy. Ya saben, pónganse a escribir si quieren escribir, y si tienen conocidos o si tienen amigos que son escritores, pues lean sus textos, échenles la mano, apóyenlos, y así vamos creciendo y vamos teniendo más bello material, más bella palabra escrita. Y pues bueno, ya llegamos al final del video, y con el final del video vienen las recomendaciones del libro de esta semana. En primer lugar, y porque me gusta complicarme la vida, tenemos la recomendación El Quijote de la Mancha, este libro conocidísimo, este libro necesarísimo, este libro que no se pueden perder, y este libro que nos enseña que el lenguaje sí evoluciona, pero le toma años de perfeccionamiento y años de juntas y años de acomodos y evoluciones. Así que probablemente en 50 años el español que hablamos ahora se vuelva obsoleto, como se volvió obsoleto pero muy bello el español barroco que tiene Don Quijote de la Mancha, que hace que esta sea una historia que vale bastante la pena y que pueden leer y que pueden disfrutar, pero que sí acepto que a veces es un poco tediosa o un poco larga, pues porque maneja todo este ritmo demasiado, ¿cómo decirlo?, rebuscado, que llega a veces a cansar. Hay que admitirlo, es una buena historia, pero es una historia cansina. Aún así, aquí vamos a tener su resumen y su reseña para que no se lo pierdan la siguiente semana o dentro de 2 semanas, dependiendo. Y la segunda recomendación del libro de esta semana es una de mis historias favoritas, es una de las historias que más amo, y que cuando Disney sacó la película basándose en esta historia la amé todavía más, y me estoy refiriendo a La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson. Esta historia de piratas, esta historia de búsqueda, esta historia de vamos por el tesoro, que es un clásico de clásicos, y que claro y por supuesto que aquí vamos a tener el resumen y su reseña, porque es uno de los mejores libros que puedes leer cuando eres niño, o que le puedes leer a tus hijos cuando ya más o menos tienen 5 o 10 años, porque de verdad hace que la imaginación vuele y de verdad te transporta a sus escenarios, te transporta a la isla, y todo el tiempo estás queriendo saber qué es lo que va a pasar. Y pues bueno, camaradas, yo ya me despido, ya estamos bastante cerca de llegar al festival navideño, ya pronto vamos a cambiar el fondo, vamos a decorarlo y nos vamos a preparar para empezar con esta bella y bonita época que es la Navidad. Cuídense mucho, que la fuerza los acompañe. Yo los estaré viendo el sábado con una nueva película y el miércoles con uno de estos libros. Y esténse atentos porque vienen más cosas en la página y en el canal. Así que bueno, yo ya los dejo, yo ya me despido. No salgan de casa, y más ahora porque ya empezó el frío, ¿no? Ya está el invierno, ya para qué quiero salir de mi casa, ¿no? Así que bueno, no salgan de casa y cuídense entre ustedes, quiéranse mucho, y yo los estaré viendo para la otra. Adiós.